es muy difícil que ellos puedan tener el sustento que tuvieron sus ancestros hace 50 años, 60 años. En México, claramente hay varios grupos de investigadores que investigan los primates. Hay grupos en la UNAM, hay grupos en el INECOL y hay bastante en la Universidad Veracruzana, que investiga toda la posible especies, las 12 especies de aulladores y los monos araña en México, en varios sitios, claramente en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y también en la península de Yucatán. Hay sitios de estudio donde se estudiaron los monos araña de más largo tiempo. Son proyectos que empezaron desde 1997 y también lo expandimos en otros sitios como en la península, abriendo más el nivel de trabajo sobre la investigación del comportamiento de los monos a problemas de conservación que son muy importantes aquí. Y entonces la Universidad Veracruzana tiene como un historial aquí en la península, son más de 15 años que se siguen estudiando aquí en la península de Yucatán seguido. Yo llegué a México hace 9 años y llegué a la península de Yucatán. Yo empecé haciendo estudios de poblaciones, tratando de contestar tal vez las preguntas más básicas. Cuando piensas en monos es ¿cuántos monos hay? Cuando hablas de mono araña es como la primera pregunta que alguien te hace. ¿Y dónde están? Entonces yo empecé con estas preguntas, solo que a lo largo de mis estudios me di cuenta que no son muy fáciles de contestar y siguen sin respuesta. En particular aquí en la península tenemos que hay varias acciones antropogénicas que crean problemas. Muchas veces la gente piensa que va a entrar a la selva y van a empezar a ver animales por todos lados. Realmente es muy difícil. La selva, por principio de cuentas, en Quintana Roo es una selva muy densa. Entonces posiblemente estés cerca de algún animal, pero no lo vas a ver. O a lo mejor sí lo vas a ver. Pero otra cosa que antiguamente había y que hoy ya paró, y eso también le doy muchas gracias a Dios, es la cacería. Aquí en la selva tropical, que es cada día menos, estamos pegados a una mancha urbana y han rellenado manglares. El problema principal para la conservación de los primates en la península es la deforestación, para varias razones en el tiempo, pero la selva se está reduciendo siempre más y entonces lo que tenemos que lograr terminar este tipo de desarrollo. Pero no es fácil porque hay mucha presión demográfica. El primer cambio drástico, gigantesco, fue la carretera que tenemos. La carretera realmente fue un gran cambio, porque era una carretera de 2 carriles, pero con el tiempo, pues la carretera creció y ahora se hizo una carretera de 4 carriles, y eso es algo que sí hizo un gran cambio, porque empezó a traer un tráfico increíble y obviamente eso, hablemos lo real también, trajo progreso y mayor construcción a lo largo de la área costera. Y es a donde son los nuevos hoteles que estamos viendo, ¿no?
cada colonia, cada hotel que se va construyendo, cada fraccionamiento que se va construyendo, cada aldea ecochic que tenemos en la zona, quita demasiadas hectáreas al comportamiento específico de los monos. De hecho, sí es una problemática que sí que se comparte en todo el sureste. Particularmente Palenque, pues muchas veces todavía lo conocen como un pueblo, o sea, como que todavía es una zona urbana, pero que está en crecimiento, no tan acelerado, yo creo que como las otras partes de la península, pero también es notorio, ¿no? Más o menos para hacernos una idea, ¿no? Como en 10 años ha crecido como el 20%, pero creemos que ahora está en un momento que sí se va a detonar como mucho más rápido, pues debido también a proyectos, macroproyectos de desarrollo, a cómo se conoce el desarrollo actualmente, y turístico. Entonces, la zona urbana pues está, pues, se prevé que crezca muy rápidamente. ¿Eso qué significa? Pues que toda la parte de la selva que está alrededor o cerca, y por los mismos procesos de siempre, ¿no? De pérdida y fragmentación del hábitat, pues que ocurre que los animales pues buscan nuevos espacios, entonces pues empiezan también a entrar a la zona urbana. No sabemos con ninguna certeza o claridad cuántos monos hay y todas las regiones donde están. Hemos podido avanzar en dónde están, porque cada vez fuimos a nuevas áreas a lo largo de años a buscarles. Entonces, aquí hay, pero exactamente cuántos sigue muy difícil, y eso tiene que ver mucho con la biología de los monoaraña en particular. Pero a lo largo de esos años de ir buscando monos en diferentes lados, enfocando cada vez más también su comportamiento, qué comen, por qué mueven en ciertas maneras, qué áreas usan, me llegó a interesar más áreas donde vi que estaban muy cercano a humanos. Tiene una conducta que se llama fusión-fisión. Necesitan grandes extensiones en el día para poderse alimentar, para generar todas sus interacciones, y esto los fracciona enormemente, ¿no? En el caso de los primates, yo creo que la vida de ellos es muy difícil en estos lugares y en estos tiempos. ¿Por qué? Porque cada día su selva se ha fragmentado muchísimo, muchísimo. La península es un área donde, especialmente en la parte del estado de Quintana Roo, está atrayendo mucha gente para el turismo, y esto significa que hay más actividad turística que se están desarrollando adentro y hay más gente que viene a vivir, entonces hay más urbanizaciones del área. Esto, las dos cosas crean problemas de deforestación. Tenemos varios focos, uno, y creo que es uno muy conocido, que es el que todo el mundo habla ahorita, que es el Tren Maya, que es un proyecto grande que está cruzando justo por casi en medio de mi área de estudio, entonces puedo ver cada vez que voy a mis sitios cómo va avanzando, cómo era antes, porque esto ocurrió durante estos 2 años en los que yo comencé a trabajar. Pero esto es algo que tenemos que pensar, que realmente somos nosotros que se pusimos en sus casas más que los monos que llegan a nuestra casa. Entonces sí, se nota la deforestación que ocurrió con este proyecto, pero también hay otros focos que a veces se les presta menos atención, y es el crecimiento de venta de lotes y de construcción de casas
tanto por locales como por extranjeros. Como ustedes tal vez están escuchando acá, ¿no? Que el ruido de la carretera impacta esta entrevista, también podemos imaginarnos que todos los ruidos humanos, especialmente lo que antes no estaba en la selva, entonces hablamos tal vez de zonas un poco más impactadas, pueden de alguna manera modificar la manera en la cual vocalizan los monos araña. Todavía estos no lo sabemos, pero se puede imaginar que sí. Por ejemplo, la cosa básica es que ruidos como de máquinas o de carros obviamente overlapan los sonidos ambientales, entonces esto hace que la comunicación vocal sea más difícil. Yo recorro aproximadamente 1 hora y media, 2 horas cada día para ir a mis lugares y a veces dejo de venir 15 días porque me toca rotar para otros y a los 15 días que regreso ya encuentro un foco nuevo, algo diferente, algo que no había visto, una entrada o que están comenzando a deforestar algo para construir algo y sí es impresionante. Han tapado cenotes, han construido campos de golf, han tirado cientos de árboles, árboles nativos, silvestres, que es lo que los monos comen. Los monos no van a comer los frutos de una palmera exótica, ni el coco, ¿sí? No, imposible. Naturalmente buscan todo su comida en la selva. Si eso cambia cosas en su comportamiento, su uso de espacio, dónde mueven y qué lejos, y cómo estos cambios afectan a la selva. ¿Qué pasa? Que normalmente era muy raro porque claramente los monos estaban mucho más separados que los seres humanos en la selva y ahora porque tenemos mucho más infraestructura dentro de la selva pasa más común, pero es algo relativamente natural. No, si nosotros no le damos comida al mono, no va a pasar nada, el mono va a pasar un tiempo allá y después se va a mover desplazando. Porque los monos arañas son dispersores de semillas. Eso significa de que cada vez que comen una fruta, eso lleva sus semillas y sus semillas pasan por el tracto digestivo de los monos y cuando los defecan, esencialmente dejan las semillas con su fertilizante en alguna parte de la selva. Pero cuando monos pasan más tiempo en ciudades, en pueblos, muchos de esos defecaciones están depositados en asfalto, arriba tal vez del techo de una casa. Y la península tiene una de las mejores poblaciones del mono araña. El mono araña es caracterizado para varios aspectos de su anatomía. Uno de los aspectos principales es que tiene una cola muy larga y prensil. Tiene también brazo muy largo y también piernas largas.
pero las características de los brazos largos y de la cola es para su tipo de locomoción. Es muy arborícola, pasa casi 98% de su tiempo en los árboles y se mueve muy rápidamente en la copa de los árboles utilizando las manos y la cola. Hay las manos de la monosaraña y aquí el pulgar es muy reducido. Esto es porque ellos lo usan realmente la mano como un gancho y con esto se mueve muy rápidamente de un rama a la otra. Monos araña viven en grupos de 30, 50, tal vez más monos, pero todos se conocen, pero casi nunca están todos juntos. Ellos se dividen en subgrupos, que podemos pensar que en subgrupos, pero no muy fijos. Entonces, tiene solo los animales que están siempre juntos, son la mamá con sus hijos dependientes. Y son dependientes de la mamá hasta los 4 o 5 años, que se desplazan siempre con la mamá para aprender más cosas. Aparte de estos individuos que están siempre en conjunto, la mayoría pueden no estar juntos. Puede cambiar cada hora, cada día, puede ser muy flexible. Y esto es algo que pasa realmente en la vida de los seres humanos. Si pensamos nosotros, tenemos una vida de subgrupos. Empezamos en nuestro día donde dormimos con un subgrupo que podría ser la familia o un grupo de estudiantes, por ejemplo, y durante el curso del día vamos a cambiarlo porque salimos para nuestro trabajo o para ir a estudiar con un subgrupo diferente, después podemos ir a comer con un grupo diferente y seguimos a hacer deporte con un subgrupo diferente para después cenar con otro individuo para regresar a la casa. Entonces, nosotros tenemos una experiencia de vivir en subgrupos, aunque tenemos un grupo más general grande. Y si pensamos a un pueblo pequeño, podemos pensar que toda la gente de un pueblo pequeño se conocen, pero casi nunca están todos juntos. Viven en sus grupos realmente. Mucho del enfoque es sobre animales o especies que son muy cercanas a nosotros, como los chimpancés, por ejemplo. Cuando se descubrió que los chimpancés hacían incursiones en el territorio del vecino, estudiaron que eran su grupo de machos, porque también los chimpancés viven en grupos grandes que se dividen en subgrupos y a veces pueden formar subgrupos de solo machos, viajan a los límites de los territorios, patrullan los límites y a veces hacen invasiones del territorio vecino que buscan e encuentran son subgrupos de grupos vecinos muy chiquitos, tal vez que tiene solo un macho adulto. Entonces, esos grupos de machos pueden ir a atacar estos machos. Entonces los antropólogos interpretaron esto, que el ancestro común de los chimpancés y de los seres humanos tal vez tenían este tipo de características, porque las características que son importantes para hacer este comportamiento es una dinámica de fisión y fusión alta, significa que se forman estos subgrupos de manera frecuente, y también de tener vínculos entre los machos bastante fuertes para hacer esta cooperación e invadir el territorio del otro grupo, que es claramente algo relativamente riesgoso. Entonces necesita la cooperación de todos los miembros de su grupo que va a hacer esta incursión. Pero se contrastó muchas veces este tipo de visión con lo que pasa con los monos araña. Los monos araña son monos, entonces realmente más distantes de los chimpancés a los seres humanos, aunque son siempre primates, viven en las Américas, entonces lejos de donde se originó el ancestro común de los chimpancés y los seres humanos, pero tiene la misma característica que parece fundamental para hacer esto de las incursiones. Pensando a una visión de lo que estamos viendo ahora, donde los seres humanos están cortando más selva para desarrollar cosas de su mismo, para agricultura y para urbanización, podemos pensar que los territorios de los monos araña, en este caso, van a ser más chiquitos, y entonces este conflicto entre grupos puede ser más común, y entonces podemos ver más de este tipo de comportamiento que no necesariamente es algo natural, tiene la base natural, entonces lo van a hacer, pero la disminución del hábitat podría crear más conflicto entre grupos. Algo parecido con los monos araña a nivel de cuando se encuentran después que estuvieron separados para un tiempo. Ellos parece que se saludan, porque cuando hay
una fusión, como se juntan dos subgrupos diferentes, a veces hay algunos conflictos y puede pasar agresiones. Esos son miembros del mismo grupo que se conocen pero estuvieron separados para un tiempo y allá puede pasar agresiones. Lo que encontramos es que se abrazan, ya la agresión no pasa. Estos abrazos son como una forma de saludos que se dicen nosotros venimos con buenas intenciones. Entonces reduce la incertidumbre entre individuos que pueden tener relaciones valiosas pero no son los mejores amigos. Los mejores amigos pueden juntarse sin abrazarse y pueden interactuar sin problemas. Los individuos que quieren interactuar pero tienen problemas de incertidumbre porque a veces tienen agresiones, para interactuar de una manera amistosa normalmente se abrazan primeros. Y estos abrazos son algo muy rápido, un poco como nosotros cuando saludamos con las manos o con abrazos o con besos y ya. Entonces esto de nuevo es un poco parecido porque tal vez la origen de los saludos de los seres humanos entre individuos que estaban separados para un tiempo puede tener la misma razón de disminuir la incertidumbre y poder interactuar con los otros individuos de manera amigable. En esta zona alrededor del cenote encontramos una alta abundancia de un árbol que es conocido en esta zona como el ramón. El nombre científico es el Brosimum alicastrum y esta es una especie de alta importancia para la alimentación y la dieta de los monos araña. Cuando esta especie está en época de fructificación es casi seguro que vamos a encontrar a los monos araña en esta zona porque ellos se alimentan mucho de este árbol. Y cuando él está fructificando es el componente principal de su dieta. Y para ese trabajo sí me tocó quedarnos muchos días en un solo sitio porque generalmente llegaban todos los días por la tarde en un lugar donde conocíamos que ellos llegaban a dormir, que era un sitio dormidero en un lugar que se llama Uchuchubí. Entonces nos daba la oportunidad de ver un comportamiento que yo no había podido observar mucho porque siempre nosotros trabajamos los primatólogos es generalmente de día o la mayoría que trabajamos con especies diurnas, pero en este caso como dormía con ellos podía escucharlos cuando ya estaban en su hora de dormir, por decirlo así. Entonces escuchaba que ellos seguían hablando, ellos seguían comunicándose y de repente pasaba algo, se escuchaba un ruido fuerte y ellos comenzaban a hacer su vocalización de Winnie. Como que están alertas, siempre están pendientes y ellos están ahí durmiendo arriba de nosotros y los escuchábamos. E igual en la mañana apenas ellos ven un rayo de luz y comienzan a moverse, comienzan a vocalizar. Decimos que los primates usan mucho la comunicación acústica, obviamente los primates que viven en espacio como de selva es una de la comunicación privilegiada, pero no usan solo esta, tienen varios tipos de comunicación, tienen comunicación química, comunicación gestual, entonces sí, hay varios tipos de comunicaciones. El único estudio efectivo de todo el repertorio vocal es de los años 70 y sí, se supone que tengan un mínimo de 13 vocalizaciones. Obviamente es un estudio tal vez un poco viejo y no es un estudio hecho de manera cuantitativa, no hay análisis efectivamente del sonido, es más un estudio cualitativo en el sentido yo describo lo que escucho que emiten los monos. Bueno, los monos araña supuestamente emiten varios tipos de sonidos. El más conocido, más estudiado y más peculiar es llamado el relincho en español, porque de hecho parece el relincho de un caballo. Es algo de muy peculiar, es bastante agudo y lo emiten en varias ocasiones, cuando comen, cuando se encuentran entre ellos, lo emiten a lo largo del día y se escucha
teóricamente hasta 200 300 metros de distancia, dependiendo del estudio. Entonces sí, puede viajar bastante adentro de la selva. Decimos como mínimo un 100 metros de distancia se puede escuchar. También sabemos que se reconocen entre de ellos por su voz. Los monos araña emiten whinnies específicos, cada individuo tiene su whinny, decimos, y entre de ellos saben reconocerse por esto. Otra vocalización que emiten muchos son más similares, por ejemplo, a gemidos que emiten los infantes, o también cuando juegan, si emiten vocalización de juegos que se pueden llamar uk uk. Y parecen casi que se están riendo mientras juegan. De hecho, es muy chistoso cuando las emiten.